Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor, hoy con el tema de la secuencia número 15, máximo común divisor. Vamos a pasar directamente acá a la explicación y luego volveremos a nuestro libro físico para complementar la misma. Bueno, tenemos esta situación problema en la que nos muestra que a continuación, pero ¿qué es lo que veremos? Pues cómo hallar e interpretar el máximo común divisor. Tenemos entonces esta situación. Violeta tiene la cantidad de dulces que se muestra en la imagen. Ella quiere armar la mayor cantidad de paquetes con dulces con la condición de que tengan la misma cantidad de cada tipo de dulces y que no sobre ninguno. Vamos a ayudar a Violeta. Entonces vemos por aquí que hay gomitas, hay un grupo de gomitas, hay un grupo de chocolates y hay un grupo de dulces en forma de gotica. Entonces la idea es que armemos la mayor cantidad de paquetes posibles, pero que todos los paquetes tengan la misma cantidad de dulces. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Entonces debemos considerar los grupos que se pueden armar con cada tipo de dulce. Tenemos primero que todo las gomitas. Con 14 gomas pueden armarse los siguientes paquetes con la misma cantidad sin que sobre ninguno. ¿Por qué pueden armarse esos paquetes? Entonces vemos acá qué paquetes se pueden armar. Vemos que se puede armar un paquete con 14 gomas, o sea, cogemos todas las 14 gomitas. También podemos armar dos paquetes y cada paquete tiene 7 gomas. Recuerden que cada paquete debe tener siempre la misma cantidad. También podemos armar 7 paquetes y en cada paquete meter 2 gomitas. Y finalmente podemos armar 14 paquetes y en cada paquete metemos una sola gomita. Veamos de dónde salió ese análisis. Pues muy bien, yo sé que ustedes se dieron cuenta, salió de los divisores del 14. Si nosotros pensamos en los divisores del 14, estaríamos entonces armando los paquetes con la cantidad de gomitas en cada uno de ellos. Y de la misma manera podríamos hacer con los chocolates y con los dulces. Veamos. Entonces tenemos en los chocolates un paquete con 6 chocolates. También podemos armar 2 paquetes con 3 chocolates cada uno. También podemos armar 3 paquetes con 2 chocolates cada uno. Y finalmente también podemos armar 6 paquetes con un chocolate cada uno. Fíjense que nuevamente hemos pensado en los divisores del 6, el 1, el 2, el 3 y el propio 6. Pasemos a los dulces. Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, habría que pensar en los divisores de qué número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los divisores del 10, ¿qué números pueden dividir exactamente al 10? Pues como en todos los casos el 1, también el 2, también el 5 y finalmente el 10. Veamos la respuesta. Así es, como los divisores del 10 son 1, 2, 5 y 10, entonces pueden armarse un paquete con 10 dulces, 2 paquetes con 5 dulces en cada uno, 5 paquetes con 2 dulces en cada uno y 10 paquetes con un dulce en cada uno. Fijémonos que al multiplicar el número de paquetes por el número de dulces me está dando exactamente el número 10. 1 por 10, 10, 2 por 5, 10, 5 por 2, 10 y 10 por 1, 10. Entonces, la idea es encontrar la mayor cantidad de grupos posibles en el que siempre haya la misma cantidad de dulces en cada paquete. Vemos que la respuesta sería el 2, porque el 2 es el único número que puede dividir exactamente a los 3 grupos sin que sobre ninguno. Si probamos con otro divisor, ya no se va a poder hacer. Por ejemplo, si probamos con el 7, que también divide al 14. El 7 puede dividir exactamente este grupo de gomitas, pero no puede dividir el de 6 y no puede dividir el de 10. Entonces, la idea es encontrar todos los divisores de los 3 grupos y buscar el divisor mayor que pueda dividir a los 3 al mismo tiempo. En este caso, mirando la lista de los divisores del 7, del 6 y del 10, el mayor divisor que puede dividir a todos al tiempo es el 2. Por eso el MCD de 14, 6 y 10 es 2. Y la respuesta sería que Violeta puede armar 2 paquetes o 2 grupos en el que tienen 2 paquetes grandes y cada paquete tiene 7 gomitas, 3 chocolates y 5 dulces. Entonces veamos un método para hallar las divisiones sucesivas. Vimos que en el ejemplo de Violeta estamos haciendo un método. El método básicamente consiste en hallar los divisores de todos los números y luego buscar los comunes y de los comunes buscar el más grande. Ese es el método como más intuitivo, pero como siempre les he mostrado, les he explicado, eso nos ayuda a entender de dónde viene el MCD. En la sección pasada sería el MCM, en este caso el MCD, pero hay un método que me permite abreviarlo, hacerlo mucho más rápido y que no vaya a pasar por alto ningún divisor o que no vaya a pasar por alto que no me haya dado cuenta de cuál era el mayor. Ese es el método de las divisiones sucesivas, que es muy similar al del MCM, solo que esta vez va a cambiar algo
muy ligero. Vamos a ver qué. Miremos este ejemplo. Hallemos el MSD 842660 por medio del método de las divisiones sucesivas. Veamos el paso 1. Entonces tenemos en el paso 1 que escribimos los tres números en una fila, como vemos aquí abajo, y trazamos una línea vertical. Los tres números son pares, por lo tanto tienen como factor el común 2. Aquí es muy importante tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Si tú no te sabes los criterios de divisibilidad, te va a costar mucho más trabajo, pero teniéndolos claros va a ser mucho más sencillo. Entonces ubicamos el 2 al lado de los tres que pusimos en fila y comenzamos a hacer la división. Entonces aquí tenemos esta división, 84 dividido en 2, efectivamente me da 42, ahí me dan unas opciones, pero ustedes ya saben, 12 dividido en 2 pues me da 6, miren los 6 acá, y 60 dividido en 2 me da 30. Vamos a ver comprobar, efectivamente, aquí está el resultado, me ha quedado bien. Miremos el paso 2, en el paso 2 entonces nos ha resultado 42, 6 y 30. Como los tres al mismo tiempo son divisibles por 2, continuamos utilizando el 2, pero fíjese la condición clave que he mencionado. Los tres al mismo tiempo se pueden dividir por 2. Recordando la secuencia 14, que era el mínimo común múltiplo, cuando nosotros lo hacíamos con este método, yo les decía, si al menos uno de ellos se puede dividir por el número que estoy tratando de dividirlo, entonces puedo continuar. En este caso ya no es si al menos uno, aquí la condición es que los tres o los dos o los 5, es decir, que todos a la vez se puedan dividir por ese número el que yo voy a dividir. Con que uno solo no se pueda dividir, ya no puedo continuar, pero continuamos con este paso a ver cómo nos va. Entonces 42 dividido en 2 me da 21, 6 dividido en 2 me da 3 y 30 dividido en 2 me da 15. Comprobemos. Efectivamente, nos quedó bien. Pasemos al paso 3. Vemos en el paso 3 que ya no es posible dividir por 2. ¿Por qué ya no es posible dividir por 2? Porque ninguno de los tres se puede dividir por 2. Pero con que uno solo no se puede dividir por 2, ya me tocaría pasar al 3. Entonces, la condición es que nuevamente se pueda dividir por 3 los 3 al mismo tiempo. El 21 es múltiplo de 3, el 3 también y el 15 también. Por lo tanto, escogemos el 3. Entonces aquí sería 7, aquí sería 1, 3 dividido en 3 es 1, 15 dividido en 3 es 5. Efectivamente me ha quedado bien y el paso 4 sería que finalizamos el proceso porque en la descomposición de uno de los números llegamos a 1. Entonces fíjense que al llegar a uno de ellos, convertirlo en 1, entonces ya no continúo más. Otra manera de parar es que ya no haya ningún número que se pueda dividir los tres a la vez, aunque siempre va a haber siempre va a llegar al menos hasta el 1. O bueno, puede que no, en el caso de que ninguno pueda dividirse por ningún número, que el único que pueda dividirlo sería el 1, entonces ahí también pararía. Entonces llegamos a la conclusión que el MSD sería la multiplicación sucesiva de los números que me quedaron acá, 2 por 2 por 3 que me da 12. Si esto lo lleváramos a un contexto de una situación real, podríamos llevarlo por ejemplo a la situación de Violeta, en el que los 84 podían ser las gomitas, los 12 los chocolates y los 60 los dulces. Si me estuvieran preguntando cuál es la mayor cantidad de grupos que puedo hacer con todos teniendo la misma cantidad de dulces, pues la respuesta sería que 12. Que Violeta puede hacer 12 paquetes, en cada paquete va a tener 7 gomitas, un chocolate y 5 dulces, llevándolo a una situación real para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se puede relacionar este método con lo que nos preguntaban antes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión sería que el máximo común divisor de dos o más números naturales es el mayor divisor común de estos números naturales. Un método para hallarlo es la división sucesiva. Pasemos entonces ahora a nuestro libro físico. Vemos acá la definición. El máximo común divisor de dos o más números naturales es el mayor divisor común de estos números naturales y se abrevia como MSD. Tenemos aquí nuevamente para reforzar los dos métodos. El primer método sería hallar el conjunto de los divisores de cada número, es decir, encontrar la intersección entre los conjuntos y seleccionar el elemento mayor, que fue lo que hicimos en el caso del problema de Violeta. Y el otro método es hallar al mismo tiempo las composiciones en factores primos de los números, teniendo en cuenta la condición que les expliqué en el ejemplo anterior. Entonces aquí nuevamente nos plantean un ejemplo en el que hallamos 18 y 24, el máximo común divisor. Entonces con el primer método tenemos que hay que hallar los divisores del 18 y luego los divisores del 24. Aquí los tenemos, esta es la lista de divisores del 18, esta es la lista de divisores del 24. El siguiente paso sería buscar los comunes en ambos. Aquí vemos que los comunes es el 1 porque están ambos, el 2 porque están ambos, el 3 porque están ambos y finalmente el 6 porque están ambos. De esos 4 que he encontrado que son comunes,
que es la intersección entre este conjunto y este conjunto, vamos a escoger el mayor de los que encontré, y el mayor de los que encontré fue el 6, entonces el MCD es 6. Y en el segundo método tenemos la división sucesiva. Fíjese que en la división sucesiva no tenemos que hacer ninguna lista de divisores, no tenemos que hacer ninguna intersección, simplemente colocamos un número al lado del otro y comenzamos a dividir con las condiciones que vimos en el ejemplo anterior. Comenzamos con el 2 porque puede dividir al 18 y al 24, entonces me queda 9 y 12. Ya no podemos seguir con el 2 porque el 2 no divide al 9 exactamente, me toca con el 3 que sí divide al 9 y también divide al 12. Vemos entonces que me da 3 y 4. Veamos que aquí ninguno de los dos llegó a ser 1, pero ya no hay otro número que divida al mismo tiempo al 4 y al 3, excepto el propio 1, pero entonces si coloco aquí el 1, pues no hacemos nada porque vuelve y me queda otra vez 3 y 4, lo cual quiere decir que paro. Ahí terminó mi operación de MCD. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues el máximo común divisor sería la multiplicación de estos dos. 3 por 2 son 6 y fíjense que aquí está el resultado, 3 por 2, 6. Entonces con eso ya termina la explicación para el día de hoy. Voy a saltar directamente a la actividad de aprendizaje y vamos a mirar qué elementos podemos realizar, qué ejercicios podemos realizar. Bueno, antes de pasar, miremos esta sección aquí de para comprender. Dice, cuando el MCD de dos números es 1, se dice que estos números son primos relativos. Interesante eso, es cuando los dos números o los tres números o los cuatro números que estoy comparando no tienen ni un solo divisor en común exceptuando el 1, porque el 1 puede dividir a todos los números. Entonces cuando sucede eso se llaman primos relativos. Por ejemplo el 9 y el 10. El 9 no es un número primo porque sabemos que tiene más de dos divisores, lo mismo el 10. Pero al comparar los dos, vemos que lo único divisor que tienen en común es el 1, por lo tanto son primos relativos. Hay que tener mucho cuidado con este concepto porque cuando hablamos de primos relativos lo estamos analizando en un conjunto de números, en más de uno, porque si lo analizamos individualmente, pues ya sabemos que individualmente que es un número primo, que es un número que solo tiene dos divisores, únicamente dos divisores, ni menos ni más. En este caso, la palabra primo relativo se refiere a cuando comparo dos o más números, para que tengan eso muy en cuenta. Ahora sí pasemos entonces a la actividad. Estoy acá en la página 36 de su libro de actividades. Vamos a hacer el punto 1, vamos a hacer el A y el B y el E y el F. Vamos a hacer solamente esos 4 para que alcancen a terminar en el mismo día. Y en el 2 vamos a realizarlo el A y el B completo. Finalmente, finalmente no, vamos a hacer del 3, vamos a hacer el completo, falso y verdadero justificando la respuesta. Y para terminar, vamos a resolver de los problemas, solo vamos a resolver el punto A, el literal A. Nuevamente el ingenio matemático es opcional, lo comentaremos en la clase en vivo si alguno lo quiso resolver. Entonces por acá terminamos la clase, les agradezco muchísimo su atención, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.